Buenos días, gracias por vuestra presencia. En particular, pues agradecerle a la Unión Democrática de Pensionistas que más allá de la asociación importante, estáis una serie de personas que he tenido la suerte de conocer, de tratar, aunque haya sido de manera breve, como Carlos, como Juan Antonio, como Constancio, con la organización de todo esto. Quería agradecer también a los grupos de acción local. Yo suelo estar bastante con ellos y la verdad que me parece una tarea tremenda la que hacen, ¿no? Y cómo plasman muchas de las cosas y van como vanguardia de lo que debe ser el desarrollo rural. Y bueno, ya para terminar, el hecho de que el anclaje esté en La Serena, hace mucho tiempo, hace 12 años, hubo un encuentro sobre la ley entonces recién aprobada en 2008 de desarrollo rural y me tocó coger el ferrocarril que va de Mérida a Puerto Llano, ¿no? Y bueno, fue un paisaje estupendo. Yo llevaba un montón de exámenes o ejercicios para corregir y tuve que confesar a los alumnos que me quedé atontado por la pantalla y viendo la gente que subía y bajaba. O sea, para mí fue un viaje de esos extraordinario, de verdad, ese paisaje y ese ferrocarril tan entrañable, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea por esta vía de la pantalla, me resulta muy agradable estar con vosotros. Bueno, voy a compartir la exposición, a ver si acierto de primeras, que siempre con las clases tengo la complicidad, no sé, ¿se ve? Sí, ¿verdad? De los alumnos. Perdón. Bueno, el hecho de que te den el título, pues sobre todo para los que nos empantanamos ya desde el principio, a veces facilita, ¿no? Y este título es un poquito aséptico, es así muy general, ¿no? El mundo rural, un mundo de oportunidades, y pensando que tenía de telón de fondo los mayores, pero a pesar de la sencillez, seguramente por defecto mío, pero era como tratar de encajar tres piezas bueno, rural y mayores maridan, son una pareja de hecho, y a mí me parece, y ahí es donde quería entrar, bastante beneficiosa, pero lo que tanto con relación a uno como con otro a veces parece que chirría un poco es el tema de las oportunidades, ¿no? Hoy todos somos muy dulces, muy amables en el lenguaje, bueno, y yo veo que cuando se habla de oportunidades del mundo rural, incluso se hace un poquito alarde de la palabra porque resulta un poco como forzado, ¿no? Que se dice como un queda bien, y a veces también con los mayores. Yo por eso pensé incluso en rebautizar la exposición, quería hacer así como un juego de palabras y la verdad que no estaba muy por ello, ¿no? Intenté ahí combinar oportunidades, las mayores oportunidades en el rural, etcétera, etcétera, pero bueno, dije, bueno, pues voy a confesar un poco las dudas o las cosas que me suscita de combinar estos tres temas, porque me parece que siempre todo se tiene que ver en perspectiva hacia el futuro, no nos queda otro remedio, con lo cual las oportunidades es un mandato siempre. Y quería también entrar en las palabras porque yo creo que gran parte de los problemas que tienen una parte objetiva, pero lo principal es cómo nos aproximamos a ellos, nuestra mirada, qué tipo de actitudes desarrollamos ante ellos, ¿no? Pensad que, por ejemplo, temas como lo racial o determinadas discriminaciones, el género, etcétera, no es tanto porque las personas hayan dejado de tener esas características, porque las personas de color o de una etnia hayan cambiado o las mujeres sean distintas, sino porque fundamentalmente ha evolucionado la mirada que proyectamos hacia ellas, cómo cambiamos y nos planteamos otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces yo creo que tanto con relación a lo rural como con relación a los mayores es muy pertinente que hagamos una especie de examen de conciencia en la parte también moral, ética o social y en la parte sobre todo analítica, ¿no? Que haya algún tipo de desentrañar ciertas contradicciones o cuellos de botella que tenemos en nuestro argumento para que las políticas, las estrategias estén mejor inspiradas y de esa manera guarde todo un poquito más de coherencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí voy un poquito, ¿no? Porque primero las palabras nos sirven de vehículo, son como las tinajas
pero también le dan un determinado sabor, un determinado sentido a las cosas que contienen, ¿no? Y yo creo que hoy el lenguaje está excesivamente simplificado. El mundo de la urgencia, que normalmente conforme nos hacemos mayores, pues la resituamos, pierde un poquito de relevancia, ¿no? Y más bien conocemos la pausa y más bien el valor de la permanencia, y sin embargo hoy todo es vértigo, todo es muy veloz, ¿no? Incluso ese lenguaje que a veces se poda en exceso y lo que se plantea es más un eslogan que suscitar ideas, plantear debates, etcétera, y todo se plantea de una manera algorítmica, y los algoritmos en cuanto a máquinas son valiosas, pero muchas veces vemos que son un estorbo, ¿no? Cuando hemos consultado algo en Internet y el dichoso algoritmo se entera de lo que hemos hecho, da por sentado una serie de cosas que nos incomodan, ¿no? Porque nos encaja, tiene un razonamiento ortopédico. Entonces, bueno, yo creo que este lenguaje, esta inmediatez, este disparar rápido, se ha trasladado también al tema de lo rural, de la despoblación, de los mayores, y también por otro lado se nos infantiliza, ¿eh? De alguna manera queremos que todo tenga un final feliz, cuando la mayoría de los temas o de los problemas o de los retos pues incorporan una parte de esfuerzo, incluso de fracaso, ¿no? El propio éxito se alimenta también de pequeñas o grandes errores que acumulamos, ¿no? Entonces, bueno, yo querría emplear un poco del tiempo en ir decantando este sentido de las cosas, y principalmente porque aunque me parece que la literatura y los relatos, el cine, cualquier manifestación artística es un elemento de inspiración, de pensamiento, es contrafuerte muchas veces del conocimiento consistente, ¿eh? Al final las cosas que hablamos, nuestros modelos, nuestras explicaciones tienen un componente metafórico, pero veo que eso tiene que servir también o no debe negar nunca que desemboquemos en explicaciones en las que nos apoyemos por evidencias, por demostraciones, por reflexiones, ¿no? Que no diga hola o lo que sea para explicar una parte de la enfermedad, pero al final necesitamos también el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, me molesta también cuando la política, pero también incluso la academia y todos nos quedamos en la parte de espectáculo y más nos consideramos que hemos llegado a algo cuando tenemos a mucha gente detrás convencida, más que cuando tenemos una disputa deportiva, pero con emoción, con intensidad, sobre lo racional, y nos toca ceder o nos toca dejar abiertas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería. Y entonces, cuando se compara la cuestión de la edad o cuando se compara lo rural, que siempre parece que se hace de esa manera binaria, cuando normalmente son complementarias, lo rural necesita de la ciudad, las zonas rurales dinámicas son las que tienen un sistema urbano dinámico a su vez, y a la inversa, ¿no? Las ciudades se complementan. Entonces, bueno, por algún lado hay que delimitar los conceptos, ¿no? Pero si lo pensamos bien, comparten muchas intersecciones y son menos nítidas las diferencias. Y lo mismo nos pasa con el concepto de viejo, joven. Normalmente la vida siempre ha estado llena de diversidad, de convivencia entre diferentes momentos, ¿no? Pero bueno, hay como una comparación, y las comparaciones las podemos hacer, como os decía, con diferentes miradas. Y en lugar de reconocer que son cosas diversas lo que estamos comparando, normalmente se hacen como si fueran cosas iguales. Entonces, claro, si comparamos yo que sé, a un deportista veterano con un deportista de los que va a las Olimpiadas, como si fueran iguales, como si fueran pares, pues seguramente en términos de marcas, pues va a ganar el que esté ahí en la flor de la vida física, con sus veintitantos años o tal, ¿no? Pero si nos ponemos a comparar desde la diversidad y, por ejemplo, comparamos los entrenadores de esos buenos atletas, veremos que a lo mejor en qué medida acumulan una experiencia, tienen una perspectiva más grande, tienen un talento que se ha ido incorporando por la vida, ¿no? Yo me gusta mucho el atletismo y conozco a uno que tiene ahora los mejores mediofondistas españoles
Tony Abadía y Carlos Mayo, y es un señor que tiene 64 años, todavía trabaja como tornero y va al polígono de Malpica todas las mañanas y se pasa los fines de semana con los chavales jóvenes. Bueno, desde la diversidad, desde la complementariedad, ahí tenemos un buen equipo, ¿no? Tony Abadía estuvo en la Blume y tuvo problemas mentales y demás y se tuvo que volver a Zaragoza y hoy es el mejor mediofondista español y de un nivel internacional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues claro, si comparamos lo rural con la ciudad, como hacen algunos, mis amigos de Teruel existe, pues claro, tendríamos que llenar de autopistas la ciudad, ¿no? Cuando decían el AVE por Teruel, cuando no se llena ni un autobús para ir a Madrid y destrozar toda la serranía ibérica, pues no tiene mucho sentido. Cuando intentamos ver que la gente cuando intenta escapar, revivir, reinventarse, echa mano de esos montes, de ese paisaje, de ese territorio, de esa comunidad pequeña, a lo mejor tendríamos que interpretar lo positivo, la cantidad de sinergias que surgen de ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que hay que reorientar con debate, no digo que haya que dar la razón a esto que propongo, ¿no? Pero yo creo que hay una falacia implícita en comparar cosas que son distintas. Entonces, bueno, ser mayor para unas cosas puede tener una limitación, que duda cabe, pero para otras muchas las puede tener el ser joven, ¿no? Entonces, bueno, reubiquemos las cosas y adaptemos bien las lentes, las miradas a donde estamos. Y en todo esto lo de oportunidades, que a mí me suena un poquito a esa, disculpad que tengo que llamaban y no puedo desconectar el teléfono porque si no me desconecto la red de internet. Bueno, lo de oportunidades que decía, a mí me suena a aquellos papeles que se pegaban en los escaparates, que parece también la idea de chollo, ¿no? En España la idea de oportunidad es como pelotazo, como revalorizar algo sin aportar valor, ¿no? Y por eso también hay una idea de oportunidad y de desarrollo muy simplificada que consiste sobre todo en consumir mucho o en tener más renta, cuando a mí me gusta y es un concepto que aquí todavía se va detrás. Si uno mira las directrices del reto demográfico, pues están redactadas como eso, como si la única vía de desarrollo fuera tener más renta y consumir más. Se habla mucho del espacio como algo funcional y apenas se habla ni de las comunidades, ni de las personas, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me gusta? Pues algo que la OCDE, que no es ningún sitio hippie ni nada raro, pues se va planteando desde 2008, inspirada por Fitoussi, por Sen, por Stiglitz, 3 premios Nobel, o que la Unión Europea también está planteando y aquí en España apenas consideramos que es el desarrollo como capacidad de las personas, como realización, ¿no? Y en cada momento, pues según tu contexto social, geográfico, personal, desde luego que hay unas cuestiones básicas, pero deberíamos pensar si esas personas en un pequeño pueblo o en uno grande, en una determinada edad, más mayor, menos, con unas circunstancias, si sus proyectos, si sus iniciativas, de una manera más o menos reflexiva, consciente, las pueden llevar a cabo, ¿no? Y esto es lo que hay que perseguir, ¿no? Y sin duda que la renta es importante, pero a lo mejor es importante tener buenos vecinos, a lo mejor es bueno tener cierta seguridad, a lo mejor es bueno tener paisajes y ventanas, son muchas cosas las que influyen, ¿no? Y en esto también recuperaría en el tema de la edad, lo trabaja mucho un demógrafo que ha trabajado mucho sobre el tema de envejecimiento, que es Julio Pérez Díaz, del Centro de Estudios Demográficos de la Autónoma de Barcelona, que dice que es hablar de eudemonía, otros lo escriben eudamonía, que es lo de la buena vida, ¿no? Estar de una manera consciente, sacando partido a lo que tienes, porque si nos ponemos en un término hedonista, con ese culto a una belleza física también muy canónica, muy parametrizada de una manera, pues claro, vamos a estar amargados, ¿no? O tenemos que comprar el espejito de Blancanieves o nos vamos a morir de asco conforme nos van saliendo canas, ¿no? Sin embargo, vamos a poder aprovechar todo aquello que tiene cada etapa de la vida, ¿no? Y puesto que no podemos evitarlo, vamos a exprimir el jugo de cada una, ¿no? Y en estas ideas de desarrollo que van más allá de eso, insisto, por supuesto que el tener un nivel de renta es fundamental, pero no solo, no solo, ¿eh? Y hay muchos indicadores que desdicen lo contrario y estudios de psicología económica, de a partir de cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay
mitad sociólogo, mitad economista, Richard Florida, que estudió el dinamismo de las ciudades en Estados Unidos a principios de siglo, con mucha estadística, con mucho trabajo econométrico, y habló de 3 T's, que en la traducción no se pierde la T del inglés, ¿no? Podemos jugar con el mismo eslogan, que son fundamentales: talento, tolerancia y tecnología, ¿no? Es interesante lo de la tolerancia porque salía que la ciudad más dinámica de Estados Unidos, que es San Francisco, le salía una correlación y luego la repetía en el resto de las ciudades, que era con parejas homosexuales. Entonces, ¿en qué medida aquellos sitios donde no te importa qué tipo de relación, de etnia, de pareja, sino que acoges a la gente por lo que vale, por su integración, por su puesta en valor? Y bueno, tecnología aquí también querría decir, tecnología puede ser una navaja cuando estás en medio del monte, ¿eh? Una tablet en medio del monte a veces vale muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se combinan esas 3 cosas? Y daros cuenta que esas 3 T's son hasta cierto punto autónomas de la edad e incluso en gran medida se incrementan con la edad, ¿no? Las grandes obras de mucha gente suceden en la madurez, ¿no? Y normalmente de esa beligerancia juvenil que tienes de ver el mundo casi de un solo color o tal, como la gente, ¿no? Como normalmente la gente es más tolerante con los nietos que con los hijos, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tendríamos un fundamento de algo que tiene consistencia, que tiene evidencia detrás. Y luego hablaría de los activos. Hay una serie de estudios porque en España tenemos un capital humano, la verdad que es muy bipolar nuestro sistema educativo, pero tenemos un porcentaje de licenciados y además que cuando van al extranjero funciona muy bien, ¿no? Y tenemos también un capital público, tenemos de verdad muchas mejores autopistas, más kilómetros de AVE que mucha gente, en edificios también, y curiosamente nuestra productividad es baja, ¿eh? Y sobre esto hay una serie de estudios muy interesantes y resulta que fallamos en lo invisible, en lo intangible, porque hay otra serie de capitales, de activos, que no salen en esas fotos de las rotondas o en esos pabellones o en esas expo que hemos padecido y que sin embargo son lo que dinamizan a las sociedades y tienen que ver con el capital social, cuánto te fías de alguien, cuál es su reputación, en qué medida puedes trabajar con él en equipo, ¿no? Cuántas veces más que el jugador talentoso es aquel que se sacrifica por los demás, ¿no? Que confías. ¿Cuál es el conjunto de relaciones? Yo voy a veces a Morata de Jalón, que hay una asociación cultural que es una persona que estuvo en Madrid en un determinado lugar y que, claro, lleva la asociación cultural cuando hacen la semana un montón de gente, ¿no? La cantidad de vínculos que acumulas al cabo de tu vida, esas agendas, ¿no? Que a veces tienes casi complicación para relacionarte con ellos, ¿no? Como también, por eso, cuando algún alcalde me dice, claro, aquí vienen los veraneantes, se me quejan de la que quieren tener las cosas, digo, no, no, lo que tienes es hay un gran valor de gente que cuando quieres organizar algo o quieres solucionar algo, te ofrecen un conjunto de autopistas, de vínculos con los que enlazar, ¿no? El capital humano, que como decía, no solo es tener muchos diplomas en la pared de cuántos titulitis, cuántos títulos acumulas, sino que es el conocimiento profundo, ¿no? El que da la sabiduría de la experiencia, de los errores, del curtimiento de muchas cosas, ¿no? Que antes aludía Carlos, que es eso de convivir, de escuchar en diferentes planos, ¿no? Y el capital cultural, que tendemos a la vitrinización también, a creer que es, pues sí, hay que tener restaurada la ermita o el yacimiento ibérico, pero es muy importante también esa tradición oral, esa toponimia, ese conocimiento, esas cosas de saber hacer que a veces se pierden, esa cantidad de oficios por las que España era muy reconocida y que con jubilaciones se están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un montón de cosas, ¿no? Y también las personas mayores, afortunadamente, ya se ha desterrado aquella imagen que era tan frecuente en las primeras legislaturas y que tenía su razón de ser, pues que las personas mayores tenían una fragilidad financiera. Hoy en día más bien es al revés. Cuando se analizan las transferencias verticales entre diferentes cohortes, entre diferentes familias, se ve que son las personas mayores las que avalan ese negocio que se emprende, ese piso,
Y no es algo solo de España, pasa en prácticamente todos los países occidentales, que hay una serie de financiación muy grande, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de desarrollo de oportunidades, pues más allá de ese tratamiento infantil, de dar una palmadita en la espalda o de pretender que ese peterpanismo que existe se traslade también a los mayores, yo creo que podríamos abundar en ideas consistentes, ¿no? De decir, bueno, esta gente puede ser un elemento dinamizador, catalizar esos territorios, y cuando llega una persona con 65, con 68, con 70 años a estas comunidades, es que pueden ser un combustible de lo más relevante, ¿no? Y además lo rural tiene una cosa muy interesante. Hasta que el libro era un poquito tostón, pero la idea de fondo era interesante, de Schumacher: lo pequeño es hermoso. Fijaros que la mayoría de los movimientos revolucionarios, las comunas, los kibbutz, lo que sé, tienen una dimensión pequeña porque es donde las personas somos protagonistas. Uno en una ciudad, si quieres echar mano del concejal o del alcalde, te vuelves loco. Yo, si le quiero contar algo al alcalde de mi pueblo, pues en un momento sé dónde encontrarlo y pedirle algo. Y si queremos organizar algo como organizamos desde la Asociación Cultural, yo no estoy empadronado allí, pero lo puedo hacer, ¿no? Yo en mi pueblo, entre esos 370 empadronados, que luego en verano somos más, pues puedo plantear muchas cosas con otros en equipo, en otras no me hacen caso y a lo mejor con razón, pero puedo ser aquello con lo que termina Invictus, ¿no? Ser capitán de mi alma, dueño de mi destino. Y eso entronca con lo que antes decía, que son los indicadores de la Unión Europea, de la OCDE, y que aquí ni hacemos caso, que es en qué medida me realizo como persona, ¿no? Bueno, concretando un poquito más, aunque yo insisto que sobre todo el fundamento está en cambiar la mirada. ¿Qué cosas son las personas mayores, los viejos? ¿Qué pueden ser, no? Pues bueno, todos somos demandantes en el sector privado, en el sector público, y hoy en día el mundo rural es híbrido. Esto lo explica muy bien Camarero y Oliva, dos sociólogos. Es la automovilidad, la movilidad. Hoy estás aquí, mañana estás allá. Por eso, cuando se intenta decir tú eres de un sitio o eres de otro, todos somos de todos, ¿no? Y la movilidad es muy importante, y puede llegar a algún momento en el que a lo mejor no tengas capacidad o agilidad, ¿no? Esto que se dice que en Estados Unidos, sobre todo, te quedas ya muy tocado cuando no puedes renovar el carnet de conducir, ¿no? Y algo pasa también en el medio rural, ¿no? Ese coche que te permite, aunque sea solo, bajar al huerto para poder subir el peso, ¿no? Bien, pues la movilidad es un elemento, y a lo mejor las líneas rígidas de transporte, etcétera, pero hay otras fórmulas muy interesantes y muy sugerentes, y un elemento capital que puede dinamizarlo, pues puede ser este colectivo, ¿no? Son muy importantes para toda la sociedad, para todos, el tener una tienda, el tener una oficina bancaria donde no te atienda una máquina, sino una persona que sabe tu biografía, el poder tener una peluquería, etcétera. Y también hay fórmulas aquí para combinar nuevas tecnologías, varias historias, ¿no? Pero sobre todo exige, pues, ver cómo lo están planteando en unos sitios, cómo lo hacen en otros, qué cosas, ¿no? Y con un poco de iniciativa, que en esto siempre nuestros gobiernos van un poquito por detrás, ¿no? Son muy importantes también los servicios personales, adaptados, contextuales, idiosincráticos, según los términos, ¿no? Pero que también los necesitamos todos. Cuando hay fracaso escolar, pues cómo se plantea esa comunidad educativa en la que también pueden intervenir los mayores, cuando se logra que en esas pequeñas escuelas todos participen, y ese capital humano que antes decía, ¿no? El ocio y la cultura, ¿no? Yo en mi asociación cultural, luego os hablaré de alguien, pues es que yo pensaba, anda, las mayores, las que están ahí, las beatas de misa, bueno, pues son unas mujeres súper divertidas, más trabajadoras que nadie, y a la hora de hacer cosas, pues tienen una capacidad tremenda, ¿no? Más que eso. Y la cultura nos sirve también como espacio de convivencia, donde hacemos un grupo de teatro y los papeles están distribuidos en diferentes edades, o las bandas de música que me contaban en Castellón, ¿no? Cómo intervenían personas con diferentes situaciones económicas y demás, ¿no? Y luego es muy importante el tema de la vivienda, y este sí que es relevante en el medio rural y apenas se considera, ¿no?
Y hay cuestiones de mucho tipo, unas de tipo más burocrático, que la burocracia, en esta encuesta que ha sacado Manuel Campo Vidal, así con mucho bombo y platillo, una de las cosas que más se señalaba era la de la rigidez y la burocracia. Fíjate que ahí estaban detrás todas las asociaciones estas que lidera Teruel Existe, que son muy de cemento y asfalto. A mí me parece que un poco equivocadamente, pero resulta que lo de que se quejaban, y eso me reconcilio un poquito con ellos, era de la burocracia, de la lentitud. Y esto cuando se plantea la vivienda, las normas, el cómo está planteado. Si quieres hacer, por ejemplo, yo había un proyecto que universitarios convivieran con personas mayores cuando hacíamos el Erasmus rural y las normas no me lo permitían hacer. Digo, o sea, si se van a Inglaterra a una casa, esto funciona. Y aquí en España no sé cuántos problemas salían, ¿no? Bueno, pues la vivienda, comunidad de convivencia, adaptada, con todo lo que tenemos de reto climático, etcétera, y de adaptabilidad, ¿no? Y con todas las nuevas tecnologías que pueden facilitar un envejecimiento en el propio lugar. Pero bueno, no es solo eso. Las personas mayores no solo son demandantes o consumidores de votos, sino que también son un activo muy importante. Y repito ya más rápido para no comerme el tiempo lo que ya he dicho, ¿no? Hay un talento, un saber hacer muy potente que se puede emplear como tutorías, mentorías, están esas redes. La capacidad de tiempo, si íbamos a las ONGs, entre que la gente joven, la idea de solidaridad se tiene más como banderín, pero no tanto como ejercicio, la gran parte del voluntariado hoy en España descansa sobre estas personas que tienen tiempo y que además tienen más interiorizado ciertos valores de compromiso y de confianza, ¿no? Por cómo fueron educados y cómo lo vivieron de niños, ¿no? La idea de ese capital cultural que muchas veces es inmaterial y muy potente. La importancia de sus rentas, de su ahorro, de sus activos, ¿no? Y bueno, y el tiempo y el conocimiento también, muchas veces los alcaldes, concejales, gente que dirige asociaciones, son personas mayores, ¿no? De manera que son un elemento muy importante y por eso yo también, ese discurso que a veces se rentabiliza en exceso de otorgar al pesimismo, a la queja, al victimismo, modificarlo por la idea de reivindicarse, de proponerse uno, de estar ahí de una manera exigente y también eso es lo que capacita para exigir, ¿no? Y bueno, ya terminando, es la última, ¿qué es lo que propondría? Pues sobre todo hay ciertos problemas o retos o cosas en la vida que son retorcidas, los wicked problems, que no permiten tanto una solución técnica, sino que lo que permiten es conllevarlos con una mirada más abierta, redescubriendo ventanas, perspectivas que teníamos cerradas y todo esto siendo bastante exigentes, ¿no? Entonces, hay cosas que son dilemáticas, que tienen problemas. Pues sí, es cierto que a lo mejor con la edad hay una mayor fragilidad o hay una serie de cosas, pero también se puede hacer otras, ¿no? E incluso con situaciones de enfermedad o de limitaciones, tenemos múltiples ejemplos de cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? La idea de que se tiene que plantear todo en términos cooperativos e interpelándonos y estimulándonos y abandonar un poco esa idea asistencialista que cuando es inevitable, pero que no es imprescindible ni mucho menos el punto de partida para argumentar, ¿no? Yo creo que las personas mayores, fijaros en dos países tan importantes como el Vaticano o Estados Unidos, como siempre son personas mayores las que lideran, ¿no? Como las tutorías para quien emprende o para quien investiga o para quien en arte, pues todo esto, ¿no? Lo que pasa que esto, ya insisto, es invisible. En España nos creemos que construyendo más centros de mayores, pues a lo mejor puede que en algún sitio sea imprescindible, en otros a lo mejor no tienen dinero ni para mantener la calefacción porque tienen dos, como en mi pueblo, y en cambio tener buenos monitores, buenos equipos, fomentar las redes, apoyar los proyectos que tengan, sería mucho más importante, ¿no? En Japón leí el otro día un artículo, me gustó bastante con todo esto de las transiciones demográficas y Japón nos lleva ventaja. Lo que pasa en Japón en términos macroeconómicos y demográficos nos pasa en Europa unos años más tarde, unos 10 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablan ya del tercer dividendo que implica
personas mayores que todavía están muy bien y que pueden ser muy capaces, ¿no? Entonces, aprovechar las capacidades, ellos lo ven como eso, como un regalo, ¿no? Un regalo que, de la demografía que lo permiten sacar partido, ¿no? Bueno, y también con la edad, normalmente las raíces se refuerzan, a la vez que las ramas y el tronco son muy largos, también se necesita ese tipo de solidez, ¿no? Y claro, ya estamos en un mundo muy autorreferencial, esa movilidad no solo es física, sino que es también un poco errante, y eso, aunque a mí la idea del peregrinaje por la austeridad y porque vas hacia una dirección que te ilusiona, me parece interesante, pero yo la veo hoy más bien en esa especie de plantas, aeroponía, ponía ahí, que no tienen raíces y que cuando nos comemos un tomate de esos, pues no sabe a nada. Seguramente es más bonito que el tomate que le ha dado a lo mejor una piedrecita, pero no tiene sabor, ¿no? Y un poquito eso es también lo que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Esa transmisión. Bien, simplificar, como decía, la burocracia, reconocer que ahí hay muchas cosas de las que nos podemos y concebir que casi todo son relevos lo que tenemos en esta vida, ¿no? Uno está de paso y como en las carreras esas que antes aludía al atletismo queremos en el anillo tan bonito, la gracia está en saber traspasar al otro aquello que tienes, ¿no? Nadie nos quedamos aquí para siempre y hay que dar las cosas, ¿no? Hay un texto que algunos han aludido, que es de un profeta, esa es un poquito oscuro, pero yo creo que tiene una idea muy bonita, ¿no? Que dice, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. O sea, las ilusiones, los proyectos no son limitativos de una edad, sino que también las personas mayores, decía el profeta Joel, forman parte y contribuyen a que los que vienen detrás continúen en esa carrera, ¿no? Entonces creo que es necesario otro estilo de gobierno por muchos motivos, otra forma de aproximarse a estas cosas y también de nosotros mismos como ciudadanía. Hay un poco aquel lema, que solo me gustaba el lema del maoísmo, ¿no? De dejar las cosas florecer a las empresas, a las personas y polemizar, ¿no? Eso, florecer y polemizar. Termino. La película El Olivo es muy chula, muy bonita. Ese olivo para la generación más economicista, más de desarrollo, que es el que utilizan en nuestras estadísticas, era un árbol que se vendía por muchos euros a una multinacional alemana y que servía para pagar al concejal de urbanismo y montar un chiringuito que se venía abajo en 2009 con la crisis, ¿no? Para la nieta y para el abuelo era una cosa que transmitías a otras generaciones, ¿no? Estos olivos milenarios, ¿no? Ahí hay gente como Polanyi, un antropólogo economista, que insiste en esto, ¿no? Y quería cerrar con Josefina, con la que me veré este sábado, me vi la semana pasada, porque es una persona, tiene 75 años y ahí la veis lo estupenda que está. Y yo si quiero algo resolver en mi pueblo, en Gea, pues llamo a Josefina y en 10 minutos o 15 sé que me ha colocado los carteles, que ha hecho no sé qué, me critica, me no sé qué, me llama, me envía el correo, ¿no? Pero, y eso, y me lo paso muy bien con ella, porque lo importante no es la edad, ¿eh? Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Luis Antonio. La verdad es que ha sido un gusto. No sé el resto de personas asistentes. Yo estaba embelesado oyéndote porque creo que nos has dado una visión muy certera de cambiar un paradigma, porque realmente quienes estamos acostumbrados a hablar y a debatir de muchos temas, no caemos en la cuenta, lo primero, del valor de las palabras, el concepto, lo que expresan, el uso que hacemos de ellas y sobre todo, y yo me quedo con esto de tu ponencia, y es que la clave es cambiar la mirada, ¿eh? A mí se me ocurre hacerte una pregunta, sobre todo porque estás en el mundo universitario. Este cambio de paradigma y de miradas hacia las cosas, hacia las personas, hacia los paisajes, hacia las gentes y los territorios, ¿no? Porque muchas veces en esa interacción que creo que has hecho muy bien entre lo positivo y lo negativo que ambos mundos tienen y se retroalimentan, mundo urbano y mundo rural. Pero precisamente uno de los problemas que se viven
con más dramatismo en el mundo rural es la desbandada de la gente joven. Es precisamente que se marcha la gente joven y se quedan las personas mayores. Y entroncando con este cambio de mirada y de paradigma, y teniendo presente que al final esto es una apuesta a medio largo plazo y que tiene mucho que ver con la educación. Tú que estás en el mundo universitario, ¿ves que esto realmente está evolucionando en el caso de la gente joven? Ya no me refiero solamente a las etapas de primaria o de instituto, sino sobre todo también en la universidad. Esta mirada que tienen los jóvenes, no solamente hacia lo rural, sino hacia las personas mayores, en esa interacción, ¿realmente tú tienes algún indicador de que esto esté cambiando o vamos a peor? Bueno, siempre hay gente para todo, ¿no? Yo creo que la ley de los grandes números nos permite luego poder buscar el ejemplo y el contraejemplo según queremos argumentar, ¿no? Pero fíjate, por un lado es normal, a mí hay palabras como retener, dices, no, hay que atraer o hay que, no sé, seducir o ligar o casar, ¿no? Entonces, es normal que en cierta edad salgas, y es incluso bueno, pero lo bueno es que quede una especie de vínculo, de memoria, de cosa latente, que en determinados momentos volvamos, ¿no? A mí me gusta mucho frente a los estudios que se hacen de cross-section, de hacer como un promedio, y nos sale que el número de hijos por mujer, analizar longitudinalmente, porque tú cuando preguntas a las mujeres de 50 años por qué no han tenido hijos o a las de 20 o no sé qué, y lo mismo con las edades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Es normal o casi inevitable que las personas entre los 18 y los 20 y tantos años salgan, pero si tú has creado una comunidad en la que la escuela era un lugar eso de crecimiento personal, de aprovechar, tú fíjate en un pequeño pueblo lo bien que puedes explicar estudios de ciencias naturales, cómo ven a los animales, cómo se reproducen y cómo tal, o si integras a la persona mayor o no sé qué, la propia flexibilidad si tiene un maestro, ¿no? Entonces, bueno, si creas un vínculo de esas personas que estén a gusto, luego hay diferentes hitos, etapas en la vida en que te replanteas dónde vivir. Esto está estudiado. Uno es pues cuando te emparejas, que ahora se hace un poquito más tarde, y se plantea tener hijos, o cuando a lo mejor hay un divorcio o una separación de una pareja, cuando a lo mejor los hijos vuelan, el nido se queda vacío, cuando te jubilas, y en esos diferentes momentos es como en el camino. Entonces, de verdad que hay cantidad de parejas que cuando van a tener los hijos recuerdan lo bien que se lo pasaron de niños, cómo se formaron allí, y quieren que esos hijos, es que hoy las escuelas más innovadoras y más creativas están en pequeñas comunidades porque tal, ¿no? Entonces hay bastantes jóvenes, eso por un lado. Hay otra segunda cosa que es el teletrabajo. Hay un estudio del Banco de España que en torno al 35% de la población española podría teletrabajar. Esto puede ser también para que el secretario de pueblo, que ahora lo tenemos en el ayuntamiento, diga que lo haga desde su ciudad, porque las autovías y todo son de doble dirección. Pero el teletrabajo permite lo que yo creo que va a ser una cuestión del futuro, hibridarnos, estar unos días en un sitio y otros días en otro. Y esto para la gente joven, que valora mucho la disponibilidad del tiempo, el contacto con la naturaleza, el que si tienes un animal, tú imagínate un perro en la ciudad frente a un perro en el campo que lo sueltas, ¿no? Hay una cantidad de atractivos, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer también? Favorecer, por ejemplo, la vivienda, que muchas veces eso, la vivienda en los pueblos habría que hacer una desamortización a lo Mendizábal, ¿no? Favorecer, por ejemplo, mucho la ley de dependencia para que los cuidados de las personas dependientes estén de alguna manera no y signifiquen eso, el que otra persona tiene que hacer un sacrificio excesivo, ¿no? Entonces, bueno, buscando que los pueblos sean una comunidad acogedora, de verdad que la gente joven, con las facilidades que hoy tenemos de movilidad, de lo digital y de propias preferencias que no va a ser mayoría, pero basta con que sea una poca gente para que se convierta un poco en la sal de la tierra, en la sal de esos lugares y lo dinamice.